Muy buenas tardes, queridas estudiantes. Empezaremos nuestra clase de hoy, el miércoles 27 de mayo. Eh, Vamos a seguir con otro tipo de formación o de geoformas. En este caso, vamos a ver las formas de paisaje que tienen origen eólico. Todas saben, bueno, si no saben, eólico viene del dios griego Eolos, que era el dios del viento. Entonces, todo lo que es relativo al viento es eólico. Bueno, incluso tenemos la energía eólica. Vamos a ver cuáles son las formas de paisaje de origen eólico. Como siempre, vamos a tratar de, más que nada, ceñirnos a los paisajes eólicos que sí tenemos en Bolivia. Entonces, un poco la introducción, como siempre es muy necesario saber cuáles son los procesos, así como hemos visto de los otros tipos de paisaje, igual como hemos visto en los procesos de formación del suelo mismo. Los mecanismos y una de las formas de paisaje deposicionales más importantes son las dunas. Y por eso vamos a ver tipos de dunas. Nuevamente vamos a utilizar algunas diapositivas de la guía de práctica del ingeniero Galopo. Entonces, ¿qué es? Como decíamos, el paisaje eólico es obviamente moldeado, si quieren, por el viento. Sabemos que el viento está en toda la superficie de la Tierra. Sin embargo, el viento, a diferencia del hielo o del agua, por ejemplo, no es muy eficaz como agente morfogenético, o sea, en construir paisajes eh, a través de él. Es muy variable. Entonces, ¿por qué? Porque el viento no es capaz de transportar materiales muy pesados, como es el caso del agua, por ejemplo, de glaciar. Entonces, depende mucho del tamaño de las partículas y principalmente está condicionado por la velocidad del viento. Entonces, solo cuando tengo velocidades acima de 4.5 metros por segundo, vean ustedes, bastante viento, es que la acción mecánica del viento puede empezar a empujar la arena de grano medio, bueno, y obviamente el limo y la arcilla. Entonces, la acción particularmente y expresa del viento en medios naturales depende mucho dónde estamos. Entonces, como depende de la velocidad del viento, entonces, ¿dónde vamos a encontrar paisajes que están modelados por viento? Básicamente, donde no hay casi vegetación. Sabemos que la vegetación es uno de los principales factores que puede disminuir el viento. Obviamente, los litorales, tanto marinos como lacustres, o como tenemos nuestros litorales de los salares, por ejemplo, y obviamente los grandes desiertos que tenemos sobre la faz del planeta. Entonces, como decía, son los vientos muy fuertes con velocidades arriba de 4.5 metros por segundo, son los que pueden efectuar tanto la erosión como el transporte. Acuérdense, bueno, vamos a ver, no voy a adelantar, siempre la formación del paisaje como tal, acuérdense, siempre busca ese equilibrio entre lo que erosiona, lo que transporta y lo que sedimenta. Entonces, la energía proveniente del viento, además que tiene dos factores. Entonces, el viento, como en el caso, no sé si alguna vez han visto los tíos en el altiplano, que son los remolinos. Entonces, el viento, cuando viene, entonces, dependiendo de la agitación que tiene, dependiendo del flujo de ar, va perdiendo fuerza. Y también el roce con la superficie hace que se frene el viento. Por ende, entonces, si tengo una velocidad X de viento, tengo que restar la que se pierde por turbulencia, la que se pierde por el roce con la superficie, y esa velocidad restante recién es la que hace el trabajo geomorfológico de erosión y de sedimentación. ¿Dónde creen ustedes que es este paisaje que tenemos aquí? Santa Cruz.
Exactamente, aquí están las misiones. ¿Y dónde en Santa Cruz? ¿Conoces, Pablo? ¿Cómo se llama el lugar? Él hay, como dije, el Canva para el Lomas de Arena, para Dunas, perdón, lo respondí, perdón, es Día de la Madre, de las Madres. Esas son las Lomas de Arena, las Lomas de Arena nada más que son que dunas. Entonces, bien, son esas dunas en el parque, lomas de arena en Santa Cruz, bien, tengo pegada con bosque, pero adentro también tengo restos con vegetación donde acuática como pantanitos, tengo piscinitas de agua, es muy espectacular el parque, es muy grande también, ojalá nos dé tiempo para después verse, pero si no, me hacen recuerdo y cuando hagamos la práctica eh, podemos buscarla. ¿Qué son los procesos eólicos? Entonces hemos visto el viento está en toda parte, pero depende mucho de la velocidad. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de arrastre que tiene, como hemos visto, el agua y el hielo. Entonces el viento por acción mecánica erosiona, el viento mismo transporta y hay la sedimentación, el depósito. Entonces, estos son los procesos casi generales que siempre vemos de la conformación del paisaje y en ese caso del paisaje que está formado por procesos eólicos. Entonces, la erosión, el transporte de las partículas y sedimentación. No es muy común que se den ese tipo de geoformas eólicas. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el viento no tiene tanto poder como para generar geoformas, entonces necesita algunas condiciones para que el viento pueda actuar como un agente modelador del paisaje. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál creen ustedes? Bueno, ya está ahí y ya habíamos visto las zonas áridas. ¿Cuáles son las zonas áridas? Los desiertos tanto cálidos como fríos. Bueno, en nuestro caso, todos nuestros paisajes y todos nuestros eh, paisajes, sí, con bioclima xérico y las zonas litorales. Entonces, acuérdense que la zona litoral siempre está cerca de una planicie que puede ser un lago, que puede ser el mar o que puede ser un salar. Entonces, como tenemos una superficie plana, sin ningún elemento que pueda frenar, entonces ahí sí podemos tener paisajes, ahí sí el viento puede llegar a tener la fuerza para ser un agente modelador. ¿Cuáles son las condiciones, además del agua y del litoral, que deberíamos encontrar para un paisaje? Lo que les dije, si ahora zonas llanas con escaso relieve, entonces ahí podemos pensar en encontrar baja humedad ambiental, sin vegetación, pobre materia orgánica, donde hay una circulación de vientos de forma constante en una dirección determinada y donde el material superficial no está consolidado y además sea pequeñito. Entonces, aquí a la derecha tenemos esas formas eólicas de relieve. Entonces, tengo una forma que es de desgaste o erosión y la otra de agradación o deposición, o perdón, o sedimentación. Entonces, aquí tengo algunas formas. Vean, tengo una roca fungiforme, que será una roca fungiforme. En forma de hongo. Exactamente, en forma de honguitos. Bueno, nosotros, bueno, y las que han tenido posibilidad de ir a Surlipes, ahí hay toda la pampa de Dalí, ahí hay muchas rocas fungiformes, ahí hay un paisaje eólico de película. Esos campos, puedo tener montes de isla, o sea que es una roca que queda ahí aislada, campos empedrados donde el viento arrastra todas las partículas finas y queda ese campo empedrado, y donde deposita generalmente los campos de dunas o los depósitos de loess. El loess es un depósito, si aquí tengo dunas de arena, aquí voy a tener limo y probablemente más acá arcilla.
Entonces los depósitos no es nada más que son depósitos sedimentarios, limosos de origen eólico. Entonces las dunas, de nuevo aquí, como siempre estamos viendo, las partículas más pesadas van quedando. En este caso las piedras se quedan y donde deposita primero arena, luego después los más finos que es el limo. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que exista la erosión, transporte y sedimentación? Básicamente son dos. El primero que es la deflación y el segundo que es la corrosión. La deflación, más que nada, es la acción del viento que moviliza, o sea, que arrastra el material que permanece suelto en la superficie. Entonces, la deflación es un arrastre por el viento. Mientras que la corrosión, o también conocido como abrasión, es esos materiales que están siendo arrastrados por el viento, al chocar con superficies rocosas, por ejemplo, va provocando desgaste por la colisión. Eso es el efecto de corrosión o abrasión. Bueno, tanto es importante que nosotros hemos fabricado, bueno, tenemos máquinas, por ejemplo, para remover la pintura de los autos o del metal, que es con chorro de arena. Nos valemos del mecanismo llamado corrosión o abrasión y con eso podemos dejar una superficie de metal, por ejemplo, completamente libre de pintura. Esos mecanismos, tanto el de deflación, o sea, del transporte de las partículas por el viento, o del roce de las partículas, esos que van corrosionando o abrasionando las superficies, tengo diferentes modificaciones sobre las superficies. Una ya habíamos visto que son esas rocas fungiformes. Esa de aquí justo es una roca fungiforme que es de la pampa de Dalí, ahí en Surlipes, al sur del Salar de Uyuni. Muy famosa, uno puede buscar, está en todos lados. El otro es el pulido. Como les decía, el viento cuando arrastra las partículas de arena principalmente, va chocando con las rocas, como estas, por ejemplo, y las pule. Entonces quedan bien puliditas, bien bonitas, así como si fueran, bueno, están literalmente pasadas por un chorro de arena. Puede haber también el facetato que se llama. Yo tengo uno aquí, puedo mostrarles ahí otra vez. Es esto que se llama ventifactus. Venti es viento, factus es hecho por el viento. Y dan esas formas de facetas, si ustedes ven. Tiene una faceta aquí, otra aquí. La faceta que está hacia favor del viento, entonces aquí chocan las arenas y se queda pulidito. Y ese otro lado, vean, está rugoso. Esos son los facetados o ventifactos. Los otros son los alveolos. También hay mucho en el Surlipes, incluso en rocas tan duras como el basalto, que es una roca ígnea. Igual, bueno, en las areniscas, ni qué decir, el viento viene con la arena y empieza a chocar. Entonces, poquito a poco, ese choque del viento empieza a remolinar y ese remolino forman los alveolos. Cuando la roca es más blanda, bueno, entonces aquí es una roca dura, alveolos grandes, pero si la roca es más blanda, como las areniscas, estos alveolos son tan chiquitos que parece una retícula, son reticulados. Mira, parece una panza de vaca. Entonces también son alveolos, pero como son tan chiquitos, los llaman como retículas. Las otras, bueno, las rocas fungiformes ya vimos, las hojas de deflación. La deflación nada más es que lo que hemos visto aquí, los movimientos de las partículas que hace el viento. Entonces, dependiendo de la acción del viento y del desnivel del terreno, entonces puedo tener diferentes hojas de deflación, diferentes superficies donde voy a tener, por ejemplo, primero tengo como aquí, eso es una fase de la deflación, pero cuando tengo esas holladas ahí, el viento hace tanto trabajo que al final llego como esto. Se queda como un pavimento del desierto.
Vean ustedes, tanto ha actuado la deflación, ahí que un paisaje que era así, todas las partículas más chicas fueron arrastradas y se quedan solo esto, que es como si fuera pavimentado. Vean ustedes de lejos, parece que es un pavimento. Claro, hay espacio entre ellas. ¿Cómo funciona aquí? Entonces, de este lado, entonces aquí empieza la deflación, que puede ser en hoyo o ollas, como hemos visto anteriormente. Empieza a arrastrar el material más fino, arrastra hasta que al final me queda como es lo que hemos visto, el pavimento desértico. Hemos visto que la acción eólica es limitada. ¿Por qué? Porque depende mucho de la velocidad del viento. Y está reducida a las partículas minerales del suelo: arena, limo y arcilla. Aunque algunas gravas pueden ser, pero es muy poco, ¿no? Porque imagínense la velocidad que tiene que tener un viento para que mueva una piedra, ¿no? Entonces, ese transporte es muy limitado. Y en función de los mecanismos de transporte, podemos tener tres tipos. La suspensión, como aquí, el que está con el viento, digamos, las más livianas. La saltación, digamos, las medianas, que digamos, no logran quedar en suspensión porque son más pesaditas, y entonces van como saltando. Ping, ping, tal como se dice. Entonces, vean, la saltación es esta. Y finalmente, las que son más pesadas, es el de reptación o rodadura. Entonces son más grandes todavía, pero llegan a ir rodando, ¿ve? Y llegan a crear micro relieves, igual que la saltación también va creando micro relieves. Entonces esa es la rodadura. Entonces las partículas que son transportadas por el viento pueden ser transportadas en suspensión, esos vientos que arrastran polvo, como decimos, materias más finas. La saltación, cuando no logra estar en suspensión por la velocidad del viento, que va saltando, y luego las que llegan a rodar. Obviamente, como queda obvio en la explicación, depende el peso de las partículas. Las más livianas van a estar suspendidas, las medianas van a estar saltando y las más pesaditas van a estar reptando abajo. En función a eso, vean ustedes que en edafología, y hemos visto que también en geomorfología, por ejemplo, no hemos visto con ustedes, miento, es en climatología, el sistema bioclimático de Holdridge también utiliza una pirámide así. Entonces, es una manera de uno entender cómo va a ser en función del tamaño de la arena, en función de la velocidad del viento y en función de la cobertura vegetal. Entonces, donde tengo poca velocidad de viento y donde tengo mucha vegetación, no voy a tener dunas, obviamente. Donde tengo mayor cantidad de arenas, entonces voy a tener diferentes tipos de dunas. Vamos a ver, estas son las transversales y esa es la transversal, esas son las longitudinales y esas son las de crecimiento. Y al medio de todo eso puedo tenerlas en formato parabólico. Entonces todo eso, o sea, esa sedimentación que es propiciada por el viento, genera una reagrupación en función del tamaño. Ya habíamos visto en el anterior, y bueno, y siempre vamos repitiendo en nuestra materia, que en función del tamaño de las partículas existe un ordenamiento, y es lo mismo para la sedimentación eólica, donde se reagrupan formando dunas. Entonces las dunas nada más es que un depósito de arena, como literalmente dicen en Santa Cruz, una loma de arena, un depósito de arena, y que pueden ser de diferentes tamaños y formas, y que nada más depende de la velocidad y dirección del viento.
Entonces tenemos depósitos eólicos que van a ser transversales, digamos, esta es la dirección del viento, y la duna en ese caso, el depósito eólico, va a estar transversalmente al viento. Voy a tener unas que van a estar longitudinalmente, el viento va y quedan como alargadas. Y generalmente, como es el proceso, tengo el viento fuerte, erosiona un lado y como pasa aquí, pierde la velocidad del viento, va depositando. Entonces, eso hace que haya un movimiento de las dunas. Entonces, las dunas transversales, o sea, que están en contra del viento, pueden ser esas de tipo barján, como vemos aquí, diferentes tipos de barjanes, que son dunas transversas, o la parabólica. ¿Cuál es la diferencia que ven entre la transversa, esa barján, con la parabólica? Aquí puede ser más evidente. Aquí tenemos las parabólicas y aquí tenemos las barjanes. Las barjanoides y las transversales. ¿Cuál es la diferencia? Pues, si yo lo veo igual, mira, la parabólica es así, parece una media luna, una banana, y las barjanes, pero es igual una media luna. ¿Cuál es la diferencia? Una es cóncava. La posición, tal vez, por la dirección del viento. Exactamente, la dirección del viento y tal cual dice Pablo, una es cóncava, otra es convexa, en función del viento. Vean ustedes que las parabólicas, la parte cóncava, perdón, está en la dirección del viento y la convexa del otro lado. Aquí al revés, la convexa está en la dirección del viento, perdón, y la cóncava está del otro lado. Entonces depende del viento y generalmente las parabólicas están más en el litoral y esas son más de tierra adentro. Pero también hay dunas de domo, uno que ve a veces, no sé si ustedes han podido ir ahí al desierto del Pacífico, en Iquique principalmente, más que en Arica, donde hay unas dunas de domo así enormes, gigantescas. ¿Perdón? Dígame. Pablo, ¿querías decir algo? No. Bueno, entonces es ruido de motor nomás. Y el otro tipo es esas que no tiene una forma muy bien marcada. ¿Por qué? Porque el viento viene en diferentes direcciones y entonces queda esa forma irregular que se llama duna en formato de estrella. Porque visto de arriba es un poquito así, vean como una cumbre con sus puntas como de estrellas. Veremos algunas formas. Aquí están los barjanes. ¿Por qué es barján? Porque la dirección del viento viene así, entonces la parte convexa está de cara al viento y la parte cóncava está al otro lado del viento, está sotavento. Barlovento y sotavento se llama. Barlovento está de cara para el viento y sotavento de espaldas para los vientos. Entonces, esto es un campo de dunas. Ahí en Oruro está al noroeste de Cebarullo, que es una localidad que está entre Oruro y Uyuni. Entonces aquí es un campo de barjones, el viento siempre está viniendo en esto. Entonces tengo un viento predominante que es desde el suroeste hacia el noreste. Aquí tengo la rosa de vientos. Entonces aquí está, ese es el ejemplo del paisaje. Si uno ve, bueno, aquí está en una visión oblicua donde yo puedo ver mejor. Aquí tengo mi esquema. Entonces el viento viene, va erosionando y aquí hace como un remolino, por eso aquí es tan parada también la cara, por eso uno ve así esa diferencia de color,
debe ser justo en el momento que el sol está alumbrando ahí. Estos puntas se llaman cuernos y esa es la cara donde va resbalando la arena. Aquí tenemos la parabólica, que es justamente al revés. Viene el viento, generalmente de la costa, tengo los cuernos y la parte que está de cara al viento es cóncava y al otro lado es convexa. Y la cara de resbalo es aquí, entonces hay una diferencia, bueno, y aquí hay un hoyo de deflación, que hemos visto cuando hace un hueco por acción de arrastrado del viento. Aquí abajo tenemos las dunas longitudinales, entonces el viento viene diferente, principalmente viene, entonces se ordenan, como hemos visto anteriormente, a favor del viento, entonces sus crestas quedan a favor del viento. Tenemos esa otro tipo de transversales que son lineales, entonces no forman ese tipo de cuernos o barjanes, sino que son dunas lineales también tengo, pero con el mismo esquema. El lado de menos pendiente está a favor del viento y el de más pendiente está del otro lado del viento. Entonces aquí es un ejercicio para observar, es justamente en Chipaya, ahí del lago Popó, al costado donde tenemos ese tipo de paisaje eólico. Esas son las dunas reticuladas. Como pueden ver de arriba, uno parece como una redita. Entonces, si uno ve lo mismo así en una roca, es una erosión reticulada y eso es una deposición de dunas reticuladas. ¿Todos conocen Oruro? ¿Quién ha ido a Oruro? ¿Han ido a las dunas de Oruro, ahí al ladito de la ciudad misma, ahí donde está el sombrero, el casco del minero, ahí al lado? Bueno, y aquí de Orinoca, también aquí al lado tengo todas esas dunas reticuladas. Entonces, como tengo el viento, ¿por qué es reticulada? Porque la dirección del viento es cambiante, entonces eso permite que vayanse formando un conjunto de barjanes, pero no orientadas, por eso son reticuladas, entonces tienen diferentes tipos de orientación y al final lo que conforman es una especie de red, por eso retículo. ¿Preguntas, dudas? Creo que es muy rápido, pero esa es la base. Entonces, hoy día lo voy a colgar eso en la plataforma y ustedes ya pueden revisar, ya pueden estar pensando dónde tengo eso en el país. ¿Hay alguna duda, pregunta, chicas? ¿Sería para el siguiente miércoles mandar? No, el lunes ya entramos con esa práctica. O sea, el lunes recién, a partir de lo que veamos, vamos a escoger. Sí, exactamente. Si quieren adelantarse, pueden adelantarse. Bueno, yo puedo ya darles un pantallazo general. Tenemos algunos minutos. Bueno, primero, ¿dónde vamos a encontrar? Igual que hemos hecho con los ríos meándricos y con los glaciares. ¿Dónde hay? Bueno, tiene que ser seco y plano. ¿Dónde es seco y plano? El altiplano. Pero también podría haber, y bueno, y de hecho hay en el Chaco. Vean ustedes que justamente las lonas de arena en Santa Cruz es una continuación del Chaco. Bueno, de hecho, Santa Cruz tiene muchas paleodunas. ¿Qué son las paleodunas? Dunas prehistóricas, digamos. No son prehistóricas porque son de hace unos 5.000 años atrás. Hace unos 5.000 años atrás, en el Neoceno, hubo un óptimo climático que se llamó, donde en realidad fue mucho más seco y más caliente. Entonces, el Chaco avanzó hasta aquí al Beni. Y en ese avance dejó muchas lomas aquí. Bueno, todo donde está el aeropuerto de Santa Cruz, Virubiru, todo eso, son lomas de arena.
Algunas están tapadas, pero aquí les voy a mostrar las lomas de arena de Santa Cruz. Aquí están las lomas, el parque Lomas de Arena, pero quiero que ustedes se fijen en esa anomalía que tengo en la imagen, como aquí, como si fueran unas cosas rectas, vean, y que pasa incluso el río Piraí y llega aquí al otro lado. Todo eso es de las lomas de Urubú al frente, eso también son lomas de arena. Entonces vean, todo ese tipo es un paisaje eólico. Si ustedes ven, bueno, ahora está bastante antropizado, pero todavía se ve las lenguas del viento con la arena. Ven, y aquí están las dunas tan hermosas. Esas están en medio de bosque chaqueño. Aquí es un paisaje mucho más diverso y más interesante, porque en el medio de las dunas tengo esas piscinas con agua. Si ustedes vienen aquí y pongan ahí alguna de esas fotos que tenemos, vean cómo están. Ah, ¿qué tipo de dunas? Esas son barjanes, miren. Aquí viene el viento y aquí está el sotaviento. Pero creo hoy día he visto unas más bonitas, no están todas. Vean, qué bello. Parece un paisaje del nordeste de Brasil, donde también hay muchas dunas de arena, porque ahí llega la arena del desierto del Sahara, ¿no es que llega hasta el Amazonas? La arena del Sahara y va fertilizando el Amazonas, pero en la costa forma unas grandes dunas, y aquí está la otra, y aquí es muy triste, porque vean ustedes, eso es donde está expandiendo Santa Cruz, que igual, aunque hay pasto por encima, ven, tengo todavía la cicatriz, ven, incluso aquí tengo ese mega resort que están haciendo, urbanizaciones con su mega laguna, en pura arena, encima de paleodunas. Aquí tengo otro, bueno, ese es un natural, perdón. Eh, aprovechan que existen las dunas. Sí, pero es un problema grave, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, no hay alcantarilla. ¿Dónde vas a meter tu alcantarilla? En la arena. Y aquí está. Y aquí, en esas lagunitas justamente, que hay aquí en el medio de ese paisaje eólico, es una pena cómo están haciendo. Esto va a desaparecer, che. El doctor Navarro, ha descrito una nueva especie de planta acuática, un ranúnculos, ay, ahora no me acuerdo la especie, pero algo lonas de arena es. Entonces vean, aquí tenemos enormes en Santa Cruz, lo que les decía, aquí en Oruro mismo, vean, no sé si logran ver todo eso, esa es la parte nueva de Oruro, todo creció, esa es la parte antigua, todo eso también es nuevo, está creciendo. Y aquí justo esa es la circunvalación de Oruro. Bueno, si uno llega desde La Paz, aquí es donde está el casquito ese del, además del sapo, hay un casco de minero ahí. A ver si hay alguna foto que muestre. No, aquí está el diablo. Pero bueno, aquí en esa rotonda hay un enorme casco. Y ven aquí, dunas reticulares. Y ole, mira, como en la playa, mira, hacen sus concursos de escultura, qué bello. Aquí han caminado y aquí hay unas estructuras que no son naturales, miren, hay un que habrán puesto ahí. Parecen unos tubos de esos de oleoductos que han dejado ahí en el medio. Entonces aquí hay, donde más hay, están esos otros barjanes que están ahí por Orinoca, pero también aquí en Huachacalla.
Aquí no sé por qué ponen esas cositas. Ay, no. Este es eólico, pero no es dunas. Ahí donde he visto ahorita. De hecho. Bueno, aquí hay unas pequeñas. Aquí también. Depende mucho de la escala. Entonces aquí también vean, tengo dunas. Esos ya son tipos barjanes. Y aquí un poco de todo. Aquí mejor. Vean los barjanes. Aquí. Y aquí uno ve más todas las herraduritas estas de aquí. Bueno, entonces ya les comí 20 minutos de su precioso tiempo. Entonces pueden ir ahí jugando y viendo. Y obviamente, como les decía, quieren ver enormes dunas, pues vayan al desierto del Pacífico. Y aquí van a ver unas dunas espectaculares, pero aquí sí no vamos a ver muchos barjanes, sino que vamos a ver tipo de dunas más estrellas o como domos. Y lo que les decía, aquí en el nordeste de Brasil tenemos grandes paisajes litorales eólicos de toda la arena que se arrastra desde África. Entonces vean todas las dunitas, aquí estamos en una gran escala. Esos son más tipo, ¿no? Parecen barjanes también. Aquí está más de película. Entonces vean ustedes que el mismo patrón que vemos en las lomas de arena se ve aquí. Un patrón completamente eólico de paisaje. Entonces aquí es muy famoso el litoral, ese nordeste de Brasil, por esos grandes paisajes eólicos costeros. Vean ustedes aquí, eso va a estar en el litoral de la bahía, Entonces se puede ver claramente la dirección del viento y todas las dunas que se forman ahí. ¿Quieren más todavía? Váyanse al Sahara y busquen ahí las dunas. Como pueden ver, es igual que todo, como estamos viendo en geomorfología, generalmente hacemos lo más evidente siempre y después obviamente hay siempre sus complicaciones. Este es un oasis con un paisaje completamente eólico.